Hugo, muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs. Estamos en Radio Lateral haciendo este programa con Fundamento Criollo desde la provincia de Misiones. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Bien, sí, sí, perfectamente. Bien. Entrerriano panza verde, si no entiendo mal. Casualmente estaba tomando unos mates, así que es muy pertinente para el momento. Bien, 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 bien. Bueno, nosotros los Sí. misioneros también, bastante panza verdes también, porque tomamos Es mucho más, nosotros mate. tomamos la yerba de ustedes, así que Claro. el vínculo es gastronómicamente directo. Claro, claro, y también sí, sí, Misiones, Corrientes, Sí. Hugo, qué bueno, qué oportuno, poder tener la oportunidad de conversar, de tener un panorama de esta propuesta, ¿no? Que es la convocatoria a través de este título, Defensa y Relaciones Internacionales en un escenario argentino que nos tiene bastante desconcertados, ¿no? O preocupados por la línea política que persigue el presidente de la nación, un anarcocapitalismo. No sé si todavía alcanzamos o terminamos de entender qué es lo que pretende este señor con los 47 millones de argentinos. ¿Cómo estamos en defensa y cómo estamos en relaciones internacionales hoy? Bueno, sí, justamente el principal problema es, primero, que yo creo que más de la mayoría de los argentinos no tiene realmente una identidad nacional, una voluntad de ser soberanos. Si no, no se hubiera votado de la manera que se votó. Más allá de que había mucha gente confundida, pero entre los que no votaron a Milei, conozco mucha gente que tampoco tiene un nacionalismo bien entendido. Entonces, ese es el primer problema, un problema cultural que tiene Argentina, que es producto de una acumulación de décadas de cultura antinacional basada en datos concretos. Es decir, la gente ha descreído de tener un ser nacional, de ser un pueblo, de ser un conjunto de habitantes que tienen un proyecto histórico. Eso está en crisis. Y como manifestación de eso, tenemos un presidente como Milei. Entonces creo que la raíz del problema es cultural, después tenemos un problema político grave, porque tenemos un presidente que no se puede creer el fantoche que es, pero además de ser un fantoche es un tipo peligroso para la nación, muy peligroso. Que Milei sea el comandante jefe de las Fuerzas Armadas es casi un absurdo, en parte por esto que vos decís, de que él se autodenomina anarcocapitalista. Un anarquista, un enemigo del Estado, no puede ser jefe de las Fuerzas Armadas de un Estado. Es un contrasentido. Es decir, con Milei de presidente, las Fuerzas Armadas no tienen ninguna razón de ser. O son ñoquis o se transforman en mercenarios. Es muy triste la situación en la que está todo el pueblo argentino, o los habitantes de Argentina, o aquellos que nos sentimos parte de un pueblo, y muy incómoda la situación que tienen los hombres de armas de este país. Hugo, Sí. nos están corriendo con el mal perdedor, ¿no? Ya me ha pasado en debates, qué sé yo, en redes sociales o conversando, o muchas veces viéndolo en entrevistas o cosas a través de la pantalla de televisión, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero la democracia es así, hay que respetar, hay un presidente, lo votó la gran mayoría de los argentinos. Y claro, te corren con esa fusta, ¿no? Pero lo preocupante es el contenido de lo que se propone un presidente que ha llegado a la Casa Rosada. O sea, no tiene un cheque en blanco. Eso es lo que a veces le tenemos que responder a aquellos que nos quieren correr con que esto es democracia y ganó por mayoría, si ahora pareciera que tiene derecho a hacer lo que se le antoje, reformar la Constitución por decreto, etcétera. Sí, sí, desde el punto de vista institucional no se sostiene lo que hace el DNU, este es un mamarracho absoluto, es inconstitucional, por lo tanto, una elección no puede habilitar destruir la constitución y la convivencia de los argentinos, y menos aún destruir un proyecto histórico que costó tantas vidas durante 200 años, derechos que costaron tantas luchas. Eso no se puede perder por una situación de confusión y angustia de la mayoría del pueblo argentino. En ese caso, yo creo que los que eh,
queremos tener argumentos, tenemos que volcarlos. Ese es mi objetivo en este momento, hacer que aquellos que estén más confundidos entiendan cuál es la situación en la que nos encontramos, que es realmente dramática. Estamos en caída libre. Hugo, cuando uno habla de relaciones internacionales, Ujú. me parece, por supuesto, necesito conocer tu mirada con relación a esto. Hablábamos con un excombatiente de Malvinas que tiene funciones en la ONU, colabora con la ONU permanentemente, y, y cuando conversaba con él nos decía, ojo con las relaciones internacionales, con lo que se hace en representación argentina, con los papeles que se firman, las fotos que Bien. se sacan, porque en muchos aspectos la Cancillería y su acción y demás, lo que hace muchas veces luego el siguiente gobierno ya no lo puede borrar, ya no puede hacer retroceder tratados, firmas, convenios. Es muy peligroso lo que haga un gobierno opositivo según la idea y el propósito que tenga, ¿no? No es lo mismo un gobierno popular que un gobierno anarcocapitalista. Es decir, nos decía, ojo con lo que haga Javier Milei porque nos pueden meter en un problema, por ejemplo, meternos en tribunales internacionales, que experiencias que ya conocemos, pero sumergirnos más profundamente todavía. Tenemos que preocuparnos en ese sentido, en lo que puede hacer en sus relaciones internacionales, de no poder volver atrás después, aún volviendo un gobierno popular. Por supuesto. Eh, y pienso, por ejemplo, en Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad. Ella decía, podemos cambiar las Malvinas por vacunas Pfizer, por ejemplo. Es decir, por cualquier cosa. Es decir, y esto no escapa al pensamiento de Milei. Es decir, para ellos el territorio nacional no tiene ningún valor, son simplemente terrenos, los mismos los mares. Es decir, no puede ser de que no se asuma que nosotros no tenemos una hipótesis de conflicto, tenemos un conflicto con Gran Bretaña. Hay 350 millas de plataforma que ellos han extendido unilateralmente. Estos son 3 millones de kilómetros cuadrados que tenemos en disputa. En disputa nosotros lo disputamos, o hasta aquí lo disputábamos. Tal vez Milei diga, bueno, lo dejamos sin efecto, total. Gran Bretaña es más poderosa, que vamos a estar peleándonos con Gran Bretaña, porque esto además ha entrado en sentido común de un sector de la población. Ya las perdimos, ya perdimos la guerra, como que un conflicto negara derechos. Al contrario, la recuperación del 82 remarcó la voluntad de Argentina de recuperar aquello que nos habían secuestrado en 1873, y los muertos que tenemos allí son mojones de argentinidad. Esa gente que murió ahí no puede quedar abandonada simplemente porque hoy tenemos una cultura consumista, tenemos una baja autoestima, entonces ¿qué vamos a poder nosotros? Y vamos a conformarnos con lo que nos quieran dar. Es una posición miserable desde el punto de vista tanto espiritual como material para los argentinos. Y obviamente los que todavía tenemos un sentido de pertenencia con la nación argentina, los que los consideramos orgullosos de nuestra historia y que aspiramos a tener algún futuro que valga la pena ser vivido, tenemos que salir a cuestionar eso. No digo que demos un golpe de Estado ni nada por el estilo, pero hay que empezar a usar todos los resortes institucionales para evitar que esto avance. Y por supuesto, en cuanto sea posible, una nueva elección, cambiar para siempre esta situación. Creo que lo único bueno de esto es que sirve para que la gente se dé cuenta a lo que se podía llegar a caer y ver todos juntos, no solamente a los políticos antinacionales, sino a esos empresarios que hace décadas que vienen saqueando la Argentina, todos allí confabulados en contra de las mayorías. Hugo, sos profesor universitario, quiero aprovechar claramente esta condición, ¿no?, que te permite estar en las aulas, ver a muchos jóvenes que se están preparando, que se están sumando herramientas, poniendo herramientas en su mochila para tener una vida de trabajo, pero sobre todo profesionalizarse, ¿no?, a partir del conocimiento y de la aplicación de ese conocimiento
Tenemos algunos compañeros que nos colaboran con algunas columnas radiales que son docentes universitarios y a veces nos plantean discusiones que son casi graciosas con algunos alumnos que decididamente han apoyado a Javier Milei, entendiendo que era la gran respuesta que necesitaba la Argentina, hastiados de, no sé, de la política tradicional, una cosa muy rara en la explicación, pero en definitiva son discusiones que se producían por jóvenes que estaban absolutamente convencidos de que este era el camino que necesitaba la Argentina. ¿Vivís experiencias de esa naturaleza o has tenido la suerte de no vivirlas? No tan claramente. Tal vez cuando ven que uno se expresa de una manera determinada, se sienten cohibidos de manifestarse. Yo jamás aplazaría a un alumno por pensar distinto a mí. Pero por supuesto, le digo que yo le pido que estudie un autor, si no lo saben, no lo saben y no prueban, pero no por lo que yo piense personalmente. Así que yo no lo viví tan claramente, pero sí lo vivo en la vida cotidiana. Eso sí es permanente y tiene que ver también con una gran frustración después de 40 años de democracia colonial, porque tampoco podemos pensar que esto surgió en los últimos meses o que Milei es el responsable de esto. Hay una gran frustración respecto no solamente de la nación, sino también de la democracia. Después de que en el 83 se creía que con la democracia se solucionaba todo, incluso que era más importante la democracia que la nación, como que fueran contradictorias. Es más, me acuerdo de un programa de democratización de la democracia, de democratización de la cultura, que estaba a cargo de Marcos Aguinis, trabajó todo el tiempo sobre esto. Y por supuesto se dedicó a atacar a las Fuerzas Armadas, a todo lo que eran las instituciones del Estado, con lo cual ya desde entonces se estaba poniendo el huevo de esta serpiente que hoy nos pica. Entonces, es un proceso largo, sinuoso, con avances y retrocesos, pero sin duda, visto en perspectiva histórica, es un enorme atraso. Un atraso que incluso empieza antes del 83, de la democracia colonial. La democracia del 83 es producto de la derrota de Malvinas. Y a su vez la derrota de Malvinas tiene que ver con lo que fue el proceso. Es decir, el fin de un modelo industrialista, el endeudamiento y la opresión financiera, y además de que las Fuerzas Armadas argentinas perdieron mucho honor y dignidad con la Guerra Sucia. Un estilo de represión de contrainsurgencias, perdón, Sí. típico de todos los países. Es decir, a las insurgencias se las combate en general de esa manera, pero hacer eso genera un daño moral tremendo en los militares. Y todo eso provocó una acumulación que hoy nos deja parados en el lugar en que estamos. Sí, te estoy escuchando atentamente y me pregunto, Hugo, si estamos, a ver, si estamos a salvo a partir de las decisiones de un claro alineamiento con Israel, el Estado de Israel, y con los Estados Unidos. Ellos se dicen americanos, cosa que me revienta, Hugo, mira, te lo confieso, abro un paréntesis. ¿Cómo me molesta cuando dicen americanos por los norteamericanos? ¿Cómo me pone loco? Le digo, pero yo también soy americano, hermano. Yo también soy americano, dejen de decir eso. Cierro paréntesis. Tenemos que estar preocupados con el alineamiento, con Israel, con Estados Unidos, esta locura, no sé, me imagino que podría decidir, qué sé yo, enviar colaboración a Israel para pegarles un poquito más o seguir asesinando palestinos, continuar con el genocidio pero con fuerza argentina, no sé, nos puede meter en un balurdo muy peligroso, o qué le pedirá a Estados Unidos también en materia de defensa. Eso me preocupa, Hugo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en materia de defensa, Argentina tiene muy poco para ofrecer. Es absolutamente irrelevante porque somos un país indefenso. Si mandan algunas tropas argentinas, a ver, lo harán. Hugo, permitime recuperar mejor tu sonido, que se te escucha como muy de atrás. A ver si se puede recuperar tu voz. Sí. Ahí está. A ver,
Ahí. Digo que Argentina puede aportar muy poco en materia de defensa, Ujú. de poderío militar. Es ridículo. Argentina está indefensa hoy. Y esto no es culpa de Milei, sino que es producto de ese proceso largo que venía hablando, de décadas, primero del golpe del 76. En términos militares, el proceso no se desarmó, pero tampoco hizo una enorme inversión en defensa. Ahí hay gente que tiene una visión muy equivocada de lo que fue la inversión militar durante el proceso. Fue bastante escueta, o digamos que fue a niveles promedios internacionales, nada más. Es decir, no hubo un gran gasto en defensa, pero estaba. Creo que el problema estaba por ahí en qué uso se le iba a dar a eso, pero hasta ahí teníamos ciertas Fuerzas Armadas. A partir de ahí, bueno, hubo una reducción presupuestaria importantísima, y además un ataque a la moral de las Fuerzas Armadas. En vez de separar la paja del trigo, eh, desde el punto de vista de la opinión pública, lo militar era algo mal visto, y yo vengo de una generación, tengo 60 años, cuando era estudiante universitario era común decir, Argentina necesita Fuerzas Armadas, ¿para qué queremos a estos tipos que son un peligro? Entonces, esa situación hace que hoy Argentina no tenga prácticamente Fuerzas Armadas. Casi todo se va en salarios. El Fondef me pareció una idea correcta, pero tampoco tiene un volumen como para permitir la reconstrucción de las Fuerzas Armadas. Perdón, ¿dijiste el FONDEP? El Fondef, el Fondo de Defensa, Ajá. bueno, empezó a funcionar durante el gobierno de Fernández. Me parece que es ¿De una Cristina medida o Alberto? interesante. ¿De Cristina o de Alberto Fernández? No, de Alberto Fernández. Ajá. Sí, todo mal se puede hacer en un solo gobierno. Algunas cosas eran correctas. Ujú. Así que, pero bueno, eso es importante, tener un fondo permanente que permita la planificación. Porque no puede ser que, esto no ocurría, ¿no? Pero que un año le den a una fuerza un presupuesto alto y el otro año no. Es preferible tener una cantidad intermedia, pero que permita la planificación. Entonces, pero los montos son irrisorios en función de lo que cuesta tener una fuerza eficiente. Y sobre todo con hipótesis de conflicto y con un conflicto como el que tenemos. Sí. Es decir, sabemos que aquel que ocupa nuestro territorio, Gran Bretaña, es aliado de Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de la OTAN, ya peleamos contra ellos. Ujú. Ya sabemos con qué nos enfrentamos, pero ahora lo hacemos con un atraso tecnológico de 40 años. Hubo mu- Esto, Sí. sí. No, te iba a preguntar si muchos no lo vemos, pero hay muchos especialistas que sostienen que estamos en una tercera guerra mundial. ¿Vos tenés Lo están. esa misma mirada, tenés? Sí, sí, por supuesto. Una guerra que por el momento es proxy, es decir, se pelea a través de otros países. Por ejemplo, la OTAN pelea contra Rusia a través de Ucrania, pero de una manera cada día más explícita y más directa, lo cual nos pone al borde de una guerra mundial. Nuclear, por supuesto. Si es la tercera guerra mundial, no va a tener triunfadores. Y estamos al borde de eso. En ese sentido, Argentina es totalmente marginal, periférica. Este alineamiento con Estados Unidos y Israel lo único que puede provocar es tal vez un acto terrorista, posiblemente de falsa bandera, que sirva para establecer un sistema más dictatorial que el que se empieza a asomar. Es muy Así grave es eso, decir, Hugo. Es muy grave eso que estás, que suceda sí, eso, ¿no? Es muy grave. esas cosas pasan permanentemente. Las potencias más importantes de la historia han utilizado como casus bellis cualquier argumento, y a partir de eso van a decir, bueno, resulta que Hugo Rivas es terrorista, por lo tanto inventan cualquier historia, no hace falta que tenga ningún viso de realidad, Ujú. y a partir de ahí, bueno, me detienen, me secuestran, hasta me desaparecen si se les antoja, porque soy un tipo inconveniente. Eso puede ocurrir. Lamentablemente, la Argentina está en una situación
realmente peligrosa. Y veo que la mayoría de la población no es consciente de esto. Creo que Porque está... además puede ser Hugo Rivas o puede ser cualquier persona de nuestra audiencia. Claro, claro. Creo que estamos en la misma... Hace, Sí, sí, decime. perdón, hace tiempo fundamentado o algo inventado, que eso, por algún problema personal, puede ser señalado cualquiera, necesitan un perejil y Juan Perejil las paga, cuando en realidad no tenía nada que ver. El Estado de Derecho está totalmente en peligro en este momento. Por favor. De hecho, Estados Unidos se ha valido muchas veces de estos instrumentos. Por ejemplo, el acta patriótica de Bush permitió hacer todo tipo de espionajes y de mandar a Guantánamo el que se les antojaba a ellos. O en otros países tenían santuarios, por decir, como solían decirles, para torturar y hacer interrogatorios. Es decir, la gente no es consciente de... Parece que esto fue una cuestión conspirativa, pero en la medida en que se pongan a investigar se van a dar cuenta de que así funciona el mundo. Me leí un libro hace ya un tiempo largo del pájaro Salinas, banqueros, Ujú. narcos y criminales. En alguna otra oportunidad Sí. también hice mención a este libro y hablaba de Ujú. cientos de cárceles clandestinas bajo el control norteamericano en el mundo, justamente para poder lograr este propósito de la tortura, de sacar información y de tener ahí en pozos clandestinos a muchas personas. He visto informes, pero esto la gente tampoco lo sabe. No, porque por eso la opinión pública es la opinión formada por los grandes medios, medios alternativos, laterales, es decir, la posibilidad de tener un pensamiento lateral no está accesible para todo el mundo. Entonces la gente vive narcotizada y aquel que piensa un poco más puede correr riesgos y aquel que no piensa también, porque puede ser también un destino muy triste el de cualquier argentino, porque vamos a una miseria como la gente no le cuesta imaginar. La Argentina ha sido un país que ha vivido muy bien en términos comparativos. Nos acostumbramos y nos parece que es natural y que nunca nos puede pasar vivir como han vivido países africanos, asiáticos, o como está viviendo la misma Ucrania, más allá de que yo creo que es responsabilidad de su gobierno, pero está viviendo una situación terrible. Ujú, O ujú. lo que vivió Europa durante muchos siglos. Argentina puede tener un destino dramático si no reacciona. Ujú. La compañera Laura Roldán, nuestra querida compañera Laura Roldán, escuchando la Sí. entrevista, apunta algunas cositas que me parece interesante hacer mención, para permitirte hacer un ping-pong en todo caso. Vigencia de los acuerdos de Madrid, si tenés alguna línea para darnos sobre eso. Y ley de protección a las inversiones inglesas está vigente. Los acuerdos de Madrid también. La política de desmalvinización está vigente. Menem lo hizo, esas dos. Ajá, perdón. Sí, sí, sí. Uso la frase de Walde, Menem lo hizo, los acuerdos de Madrid, hizo muchos acuerdos bilaterales de inversiones, eh, y Milei hizo una continuación profundizada de Menem y de Macri, sin dejar de cuestionar un montón de defectos que tuvo la política, diría especialmente el kirchnerismo. Y en materia de defensa, muchos defectos, pero no viene al caso, si les parece, lo hablamos también, Ujú. pero sí, los acuerdos de Madrid implicaron un enorme retroceso de estos que hablaba este veterano de Malvinas, ¿no? Cuando la Argentina firma acuerdos, más allá de que no haya sido un tratado en sentido estricto, lo de Madrid, sino que fue una comunicación, una declaración de intenciones, pero fue muy efectiva a lo largo del tiempo. Inclusive el desarme argentino tiene mucho que ver con los tratados o acuerdos de Madrid. Otra cosa que me apunta aquí, Argentina tuvo 14 fábricas militares para la producción, para la defensa, y en estos momentos, en la actualidad, le contamos a nuestra audiencia también,
está Milei camino a privatizar las últimas tres. ¿Qué escenario Sí, tétrico? A ver, Hugo, para despedirnos, creo que sí, coincidimos en esta mirada, me voy con esta reflexión y te dejo el remate a vos. Creo que coincidimos en esto. Estratégicamente, la Argentina debería ir en una lógica inversa hacia donde está yendo. Invertir más en defensa, tener unas sí. importantes fuerzas armadas bien equipadas, listos para defender en efecto nuestra soberanía. Y eso es lo que las potencias no quieren y nos han ido llevando hacia otro lado. Volver a Ujú. esas raíces, tener unas importantes fuerzas armadas en Argentina y también recuperar los lazos que se han roto producto de muchas dictaduras militares, sangrientas por cierto, y creo que el pueblo ha quedado de alguna manera herido, pero hay que cambiar esa lógica y volver a unir, ¿no es cierto? Claro. Pero sobre todo también interpelar a las Fuerzas Armadas y conocer de qué lado se ponen ideológicamente, qué pasa en las escuelas militares, qué pasa en las escuelas policiales, cómo los educan, qué formación les dan, qué sentimiento patriótico tienen en relación a coincidencias con lo que puede tener, por ejemplo, el campo nacional y popular, lo que piensa el sentido patriótico del campo nacional y popular. Muchas veces no es el mismo sentido patriótico que puede esgrimir, por ejemplo, el interior de las Fuerzas Armadas. No sé si me explico. Bueno, eso me Sí, parece sí, que hay que unirlo. por supuesto, es fundamental la unidad del pueblo con sus Fuerzas Armadas, que es una parte, o debería ser una parte del pueblo argentino. Yo cuestiono mucho el concepto de pueblo actualmente. Creo que Argentina ha dejado de ser un pueblo porque dejamos de tener un proyecto histórico, como decía. Es decir, no nos identificamos con un pasado, no entendemos dónde estamos parados, ni tenemos una proyección hacia adelante. No sabemos qué clase de país queremos, inclusive tenemos un anarquista que dice, no, no tiene sentido que exista el Estado como forma jurídica de este pueblo, ¿no? Entonces, hemos llegado a un punto terrible. Bueno, vuelvo, Sí. es necesaria la unidad del pueblo y de sus soldados. Es más, deberíamos volver el concepto de pueblo en armas. Países como Suiza, por Me ejemplo, gusta. uno se sube a un tren y suben los soldados con sus uniformes y sus fusiles yendo a su casa, porque ellos tienen en su casa sus armas. Ellos saben inmediatamente cómo movilizarse, qué puesto ocupar en la defensa de su país, además de las fuerzas más profesionales. Es decir, un caza no lo puede manejar un soldado en armas, pero un fusil lo puede manejar y lo puede manejar muy bien como cualquier suizo lo hace. A ver, Es decir, haciéndola un poquito más breve, déjame acotar esto, Hugo. sí, Con un gobierno nacional, popular, peronista, tomando decisiones difíciles, pero en función de las grandes mayorías, sí, recortando privilegios, enderezando el país, ¿no? Recuperando empresas para el Estado que le corresponden al Estado. Se sí, puede venir, totalmente. te imaginás, ¿no? Un gobierno, por ejemplo, de una persona muy, muy decidida y muy arrojada, que desde el peronismo toma el control de la Casa Rosada y empieza a tomar este tipo de decisiones dificilísimas, pero con muchas pelotas. Lo que puede Ujú. ocurrir es que hasta peligro de, o sea, injerencia de todo tipo, peligro de Sí, invasión extranjera, no sé, me imagino un escenario así. Bueno, qué mejor que tener unas grandes, una fuerza armada bien preparada para poder justamente avalar y proteger esas decisiones políticas férreas de recuperación de la patria. Es ahí donde necesitamos, y para eso necesitamos importantes fuerzas armadas. Hay que cambiar la lógica en la Argentina y los compañeros deberíamos entender esto. sí, sí, lamentablemente el proceso o la dictadura cívico-militar del 76 al 83 rompió esa unidad entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, que ya venía trastabillando desde el 55 por lo menos. Claro. Eso es estratégico para cualquier posibilidad de soberanía en la Argentina. Y hay que sumar fuerzas profesionales, eh,
con la voluntad de un pueblo de defender primero su propia vida, porque hasta nuestros órganos están en riesgo, a la propiedad privada tan sacrosanta para algunos y la propiedad común de los argentinos, porque aisladamente nadie puede vivir bien. Es decir, yo puedo tener una gran casa, pero mi casa termina en el límite de mi terreno. Es decir, no puedo vivir aislado, vivir en una gran villa miseria o rodeado de asaltantes. Es necesario extendernos más allá y eso se logra junto con los otros. Es decir, no el individualismo, sino logrando ser una comunidad. Y bueno, ese es el cambio cultural principal y también que debe existir en las Fuerzas Armadas. Espero que eso se vaya logrando. Hay algunos argentinos que estamos dispuestos a abrazarnos fraternalmente con las Fuerzas Armadas para volver a hermanarnos como fue en una época. Tuvieron un rol muy importante, por ejemplo, en la industrialización argentina. Y partió esa industrialización de las fuerzas de las fábricas militares. Hoy Argentina está desindustrializada y, por supuesto, también sin industrias militares, más allá que algunas estaban un poco obsoletas o muy. Pero bueno, sabiendo qué es lo que se necesita hoy, podemos reconstruirlo. Siempre hay oportunidad. La historia es un libro por escribir para adelante. Vamos, no es solo pasado. Vamos por eso, Hugo. Vamos por eso. Vamos por eso. Hagamos fuerza. Bueno, un gran gusto. Queremos agradecerte enormemente este tiempo que nos has dedicado, Hugo. Te mandamos un abrazo enorme. Un placer. Hasta luego. Hasta pronto. Hugo Rivas es docente, profesor universitario, bueno, hablando de defensa y relaciones internacionales en el contexto de un gobierno que es esquivo a las grandes mayorías. ¿Qué problema? ¿En qué lío nos meteremos? Vamos a cruzar los dedos y en el mientras tanto vamos a la música. Estamos en Radio Lateral. Ya venimos.